Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. Esta ocasión hablaremos sobre la unidad técnica de lo contencioso electoral, sus atribuciones y procedimientos que adopta para dar cauce a las quejas y denuncias que se reciben cotidianamente en el Instituto Nacional Electoral. Y para hablar de ello, pues nos acompaña el encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Ezequiel Bonilla, y la directora de Procedimientos Especiales Sancionadores, Cintia Campos. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y quisiera que nos expliquen, bueno, pues, ¿qué hace? ¿Qué es esto de la Unidad de lo Contencioso? ¿Qué hace? ¿Y a qué se dedica aquí adentro del Instituto Nacional Electoral? Muchas gracias por la invitación, gracias por la pregunta. Pues, a ver, en términos generales, esta unidad en realidad tiene relativamente poco de haber nacido dentro del Instituto Nacional Electoral. Nace con la reforma del 2014 y a partir de ese momento, bueno, pues se establecen con mucha claridad las atribuciones dentro de la propia LEGIPE, dentro de la Ley de Partidos Políticos, y esencialmente se encarga de sustanciar 4 procedimientos. El procedimiento especial sancionador, el procedimiento ordinario sancionador, el procedimiento de remoción de consejeras y consejeros de los organismos públicos locales y a partir de la reforma de abril de 2020 también se encarga de sustanciar los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política. Entonces, digamos que estas son las funciones que esencialmente tiene esta unidad y, bueno, y estas son los procedimientos que desarrolla durante el proceso electoral y también fuera de los procesos electorales. Así rápidamente, Ezequiel, ¿qué es esto de los PES y los POS, los especiales y los ordinarios? Los procedimientos especiales sancionadores, bueno, pues aquí está nuestra directora, básicamente se encarga de tramitar los procedimientos que se dan dentro de un proceso electoral. Los ordinarios, bueno, pues son todos aquellos procedimientos o quejas que se presentan distintos a los especiales sancionadores. Por ejemplo, estamos hablando de indebidas afiliaciones, ¿no? Que son estos procedimientos que los ciudadanos pueden presentar en caso de que se encuentren sus nombres dentro de los padrones de los partidos políticos y que ellos no reconozcan haberse afiliado, ¿no? Es uno de tantos procedimientos, tantas quejas que pueden presentar dentro de los ordinarios sancionadores. Los de remoción, bueno, básicamente son aquellos procedimientos que se inicia, puede presentarlo cualquier ciudadano o ciudadana, en contra de estos consejeras presidentas, consejeros presidentes de los OPLES, consejeros electorales, que atenten contra sus funciones, que vean que incurren en alguna de las causales de remoción del 102 de la LEGIPE, y bueno, pues ahí sí puede presentarlo cualquier persona. Y los de violencia política, que son aquellos procedimientos que se inicia por la víctima, esencialmente, y son aquellas conductas que atentan contra la integridad de la persona, ¿no? Ya sea en el ejercicio del cargo, dentro de un proceso electoral. Estas mujeres que se ven afectadas, vaya por algún tipo de calumnia o algún tipo de negación de información, por decir algunos ejemplos nada más, y que esto podría constituir violencia política en razón de su género. Cintia, ¿cómo se tramitan estos 4 tipos de quejas o denuncias que la unidad es la que tiene que pues investigar y resolver, bueno, proponer para resolver, ¿no? Sí, mira, todos los temas que ve la unidad técnica son temas de interés general, interés público, porque estamos hablando de derechos político-electorales y también de posibles violaciones que impactan en la equidad de las contiendas. Y al tener estos panorama de posibles infracciones que vienen y nos denuncian, cualquier persona puede hacerlo en términos generales y nosotros tenemos la obligación de investigar a partir de los indicios y cumpliendo los requisitos legales que tiene cada procedimiento en especial. Investigar si efectivamente sucedieron estos hechos. Y depende de la infracción que nos denuncien, es el tipo de procedimiento que se inicia. Por ejemplo, todo lo que tiene impacto en un proceso electoral, cualquier infracción que se pudiera dar, no solo dentro, incluso previo al inicio de un proceso electoral, pero que su impacto es directo o indirecto en este, se tiene que ver por la vía del procedimiento especial sancionador. ¿Por qué? Por los plazos. Este procedimiento es expedito, es muy rápido, se tiene la emisión de medidas cautelares muy rápido para hacer que todo quede en el estado en el que se encuentra, evitar daños irreparables a la contienda electoral y ya se sigue su tramitación, su investigación
y lo resuelve el Tribunal Electoral a través de la Sala Regional Especializada. Ahora, si nos denuncian algo que no tiene impacto en un proceso electoral, justamente como decía el maestro Ezequiel, un tema de afiliación indebida a un partido político, o, por ejemplo, que no contestaron algún requerimiento de información a la autoridad, sobre todo cuando estamos viendo temas de fiscalización y eso, se inicia un procedimiento del tipo ordinario, en donde los plazos son más amplios, en donde se hace una investigación más profunda y la resolución de ese tipo de procedimientos la hace el propio instituto a través del Consejo General. Y bueno, también si llegan a denunciarnos temas de remoción de consejeros, es decir, de responsabilidades de los consejeros de las autoridades electorales locales, se tiene un procedimiento ad hoc, que es el procedimiento de remoción de consejeros, y el que es nuestra estrella del instituto es el tema de violencia política en razón de género. Justo a partir del 2020 se crea un procedimiento que sigue la lógica del especial sancionador en términos de expeditez, pero que tiene ahí sus asegúnes para proteger más a la víctima o a la posible víctima que está sufriendo la violencia política en razón de género. Y esto es porque el instituto tiene un gran interés en frenar y este tipo de acciones en contra de las mujeres para que todos tengan las mismas posibilidades de acceder y no las mujeres no digan, no, es que ser candidato está muy complicado porque puedes recibir mucha violencia, porque me pueden criticar, porque puede salir toda mi vida. Es como el instituto te va a proteger para que puedas llegar. Entonces, este es un procedimiento que es muy especial y que se ha atendido y que se tiene a personal muy capacitado en la materia para que se investigue y se frene. Y como te comentaba, cualquier persona puede interponer. Si un ciudadano ve que están cometiendo, por ejemplo, comprando votos, ¿no? Hay un delito electoral, pero también hay una infracción administrativa que es competencia del instituto. Entonces puede venir al instituto, aquí a oficinas centrales, a cualquier junta distrital o local que tenemos a nivel nacional, a presentar su escrito de denuncia y nosotros vamos a investigar los hechos. Porque, insisto, es un tema de interés público, interés general, todo lo que se atiende en esta unidad. Perfecto. Cintia, bueno, Ezequiel, tenemos unos minutitos para que nos expliques. Ok, el ciudadano dice, esto me late o siento que puede ser una violación a la equidad en la contienda. Pongamos el ejemplo, estamos ahorita en proceso en Coahuila y Estado de México. ¿Qué pasa después de que el ciudadano acude o el partido político o quien crea que se está cometiendo una irregularidad electoral? ¿Qué pasa? A ver, aquí creo que es bien importante también dejar claro este tema de las competencias. Cuando se trata de una contienda local, el competente en términos generales es el organismo público local para atender todas las quejas que están vinculadas a estos procesos electorales locales. Con excepción, evidentemente, por ejemplo, de las que son de radio y televisión. Ahí sí es competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral y exclusivamente, por ejemplo, cuando se habla de calumnia, ¿no? Ahí sí es competente el INE, pero también debemos aclarar que solamente puede venir la parte afectada a presentar su queja. Es decir, si viene un partido político a presentar la queja por calumnia en contra de su candidata, tendrá que venir la candidata, ¿verdad?, para poder darle el curso adecuado. Si es radio y televisión. Si es en alguna otra materia, por ejemplo, estamos hablando, no sé si fueran actos anticipados de campaña, eso lo tendría que resolver el organismo público local. Entonces, ya una vez iniciado el procedimiento, vamos a pensar que es calumnia, radio y televisión, somos competentes, se presenta la queja, solicitan normalmente, o que en realidad creo que siempre solicitan medidas cautelares. Estas medidas cautelares las resuelve la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, declarándolas procedentes o improcedentes, y de ser procedentes, bueno, se retira el spot y se hace la sustitución por alguno otro. Entonces, básicamente, en términos generales, ese es el procedimiento. Nosotros sustanciamos toda la investigación, es decir, recabamos las pruebas, y ya una vez que está integrado el expediente, se envía a Sala Regional Especializada para que se dicte la sentencia respectiva. Perfecto. Gracias, Ezequiel. Vamos a una pausa, pero regresando vamos a hablar justamente de los aportes, de qué aporta todo ese trabajo de la Unidad de lo Contencioso Electoral a la ciudadanía en procesos electorales y fuera de procesos electorales. Una pausa y regresamos.
Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, Recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano mi INE es mi voz en México. y en el extranjero. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Regresamos y nos quedamos con la pregunta de qué es lo que aporta esta unidad de lo contencioso electoral a la ciudadanía. Y Cintia, si nos pudieras explicar, por favor. Claro, con mucho gusto. La verdad es que siempre se habla de que el INE es el árbitro de las elecciones y que hay que cuidar al árbitro y que, bueno, pues la herramienta principal del arbitraje que tiene el instituto justamente es la unidad técnica de lo contencioso electoral. A través de estos procedimientos administrativos sancionadores es como se realiza realmente el arbitraje en las elecciones y se busca que prevalezcan los principios rectores de los procesos electorales. La equidad, la cancha pareja. Entonces, el trabajo que se hace al interior de la unidad en conjunto con la Comisión de Quejas y Denuncias y además con el Tribunal Electoral, no nada más con la Sala Regional Especializada, que es quien sanciona al final los hechos denunciados, sino también la Sala Superior que revisa todas las actuaciones que hace la unidad técnica, acuerdos de requerimientos de información, desechamientos, los acuerdos de medidas cautelares, todo eso lo revisa Sala Superior y afortunadamente tenemos un grado de confirmación bastante alto, lo que da cuenta del trabajo técnico, de la certeza jurídica que existe a través del trabajo que realiza la unidad y la Comisión de Quejas y Denuncias y que al final se logra frenar muchas de las conductas irregulares que están sucediendo en este momento dentro de los procesos electorales para que no se generen daños irreparables a la contienda. Eso es lo que hace la unidad. Hablando un poco en términos de fútbol por lo del arbitraje y todo eso, Ajá. ¿qué pasaría si no hubiera estos frenos? ¿Qué estaríamos viendo en el partido? No, pues ahí sería la ley de la selva, ¿no? El que tenga más medios, el que agandalle más, por decirlo así, sería el que tuviera las ventajas indebidas. Y al final se dejaría de escuchar la voz de la ciudadanía porque ya sería un partido que estaba fuera de ellos. Y lo que nosotros buscamos es que sea un voto efectivo de la ciudadanía, que la ciudadanía sí sea quien decida de forma informada quién es la persona que lo va a representar en los distintos cargos de elección popular. Eso es lo que realmente busca el INE. Claro, hay momentos en los que estamos en proceso electoral y otros en los que no. ¿Hay algunos asuntos en los que ve la unidad que se incrementan en los procesos o en algunos otros tiempos? Mira, Aurora, sí hemos visto que durante aquellos lapsos o en aquella época donde no hay proceso electoral, hay ciertas quejas que bajan y hay en otros momentos durante los procesos electorales que sí aumenta. Por ejemplo, traemos el tema de los procedimientos de remoción, ¿no? Que estos procedimientos, según nos marcan los números, fuera de los procesos electorales bajan de manera importante y dentro de los procesos electorales aumenta. A ver, tenemos el dato de 2018, donde en esa época los procedimientos de remoción fueron 36 procedimientos de los que se iniciaron y después en el proceso de 2021-23 frente a otras épocas, por ejemplo, de 2019, que fueron 15, 2020, 17 procedimientos, 2022, 12 procedimientos. Entonces, sí vemos que hay como un aumento durante el proceso electoral en esta clase de procedimientos y lo mismo sucede en el caso de los procedimientos de violencia política. Este tipo de
de procedimientos, lo decíamos en el bloque anterior, se inician dentro y fuera del proceso electoral, ya sea en el ejercicio del cargo, dentro de la precampaña, en la campaña, pero sí vemos que, por ejemplo, en el 2018 los temas de violencia política que ya se sustanciaban en esa época a pesar de que no existía una normatividad específica. Aún así, fíjate, traemos en el 2018 37 procedimientos de violencia política. 2019 fueron 10, 2020, 23. En el 2020 recordemos que es en donde se establece ya con toda claridad una regulación del tema de violencia política en 8 diferentes leyes. Pero bueno, 2021, en el proceso de 2021 aumentaron a 149 quejas la presentación, ¿verdad?, ante el Instituto Nacional Electoral. Después baja en el 2022 a 81 y 2023 vamos 16. Entonces vemos que sí, durante procesos electorales esta clase de procedimientos en particular aumenta de manera significativa. Nada más una precisión. Me llama la atención que suban en procesos electorales los procesos de remoción de consejeros, que son como los árbitros a nivel local. ¿Por qué será? Pues mira, la verdad es de que creemos que muchas veces lo utilizan como medio de presión para las propias autoridades locales. Presentan estos procedimientos en contra de los propios presidentes o de cualquier otra consejería. Esa puede ser una. Y la otra es de que también vemos que después de que se desarrolla la jornada electoral es cuando viene todo el cúmulo de quejas. Me parece que también esto es como una reacción a aquellos partidos que pierden, ¿no?, la contienda y que están buscando por dónde también seguir presionando. En muchas ocasiones han resultado improcedentes estas quejas, evidentemente infundadas estas quejas, pero ha habido ocasiones en donde también se ha determinado como fundadas, ¿no? Es decir, se ha removido algunas consejerías. ¿Qué otras actividades hacen en la unidad de lo contencioso electoral? Mira, además de tramitar todos los procedimientos de los que ya hablamos, también se trabaja en elaboración de guías, de protocolos, sobre todo en materia de violencia política en razón de género, y también en formatos de denuncia que pueden obtener los ciudadanos, por ejemplo, para el tema de indebidas afiliaciones, también para denunciar casos de violencia política en razón de género. Damos asesoría no solo a autoridades públicas locales electorales, sino también capacitación en materia de blindaje electoral a administraciones públicas para que cuando estén los procesos electorales sepan qué pueden y qué no pueden hacer. Y algo importante es el Registro Nacional de sancionados en materia de violencia política en razón de género, que también es administrado por la Unidad Técnica de lo Electoral. ¿Algo más que agregar? Pues nada, a ver, este tema del Registro Nacional me parece que es bien importante que la ciudadanía sepa que existe dentro de la página del INE este catálogo, digamos, de personas que han sido sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Y este Registro Nacional se crea por una orden de la propia Sala Superior. Su creación, la implementación y operación, pues bueno, depende también de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. A la fecha, pues podemos ver que en este registro existen 320 sentenciados, digámoslo así, y de estas 320 sentencias corresponden a 54 mujeres que han sido sancionadas por esta infracción y 230 hombres. Y también es bien importante mencionar que no solamente son aquellas sentencias que dicta la autoridad administrativa electoral, sino también autoridades penales. Tenemos a la fecha ya un registro o 2 registros en materia penal y también de los propios partidos al interior, cuando se sustancia y se resuelven estas quejas al interior de los propios partidos políticos, ya han ordenado la inscripción de esas personas en este registro nacional. ¿Y esto para qué nos ayuda este registro? Este es un registro en el cual básicamente lo que dice la sala es una medida de no repetición. Y como una medida también para prevenir el tema de la violencia política, no para inhibir el tema de la violencia política en contra de las mujeres. Es como una forma de exhibir a las personas que han cometido este tipo de irregularidades. Pues sí, es para darles publicidad a estos nombres, a estas personas, ¿no? Decir, a ver, estas fueron las personas que han sido sancionadas por estas razones, porque en este registro encontrarán evidentemente todo el detalle de la sentencia, quién lo emitió, en fin, todo el detalle, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos que el estado que más
sentenciados, digamos, tiene en esta materia es Oaxaca con 96, está Veracruz con 36 y Tabasco con 30. Perfecto. En tu dirección, Cintia, ¿cuáles serían como los retos o las áreas de oportunidad para que se trabaje mucho mejor? Bueno, definitivamente la cantidad de denuncias y litigiosidad ha aumentado desde que empezó la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en 2014 a la fecha. Pero la estructura orgánica es la misma. Entonces, eso ha hecho que tengamos que generar procesos más eficientes, más rápidos. Las personas que tramitan este tipo de procedimientos tienen que estar altamente capacitados para que una vez que llegue la queja sepan identificar cuáles son los criterios y cómo se tiene que trabajar. Y es una capacitación continua. Entonces, realmente los retos que se tienen en la dirección a mi cargo es hacer frente al próximo proceso electoral federal de la mejor manera, que se ve que va a venir con muchas quejas y denuncias por infracciones a la normativa. ¿Qué hay de las redes sociales? Porque también se han vuelto como fuente de procedimientos sancionadores. Eso es también un reto. La tecnología cada vez va avanzando más. Las infracciones ya no se cometen pues, en físico. Antes era como que se hacían los meetings y ahí se cometía la infracción, luego fue a través de propaganda fija, luego a través de propaganda en radio y televisión. Ahora estamos en el tema de redes sociales y del anonimato, ¿no? Entonces, cada vez se han buscado tener convenios, sobre todo incluso con la policía cibernética y demás, para poder llegar a los responsables de la creación de sitios web. Se han firmado convenios con redes sociales como Facebook, que ha sido de gran utilidad para justamente vencer el anonimato que tiene el Internet en términos generales y llegar hasta el responsable de las infracciones. Así que sí es todo un reto la tecnología y todo el tiempo hay redes nuevas, mecanismos nuevos que pues hay que ir enfrentando, ¿no? Cómo se van dando. Vamos a una pausa y regresamos con el papel del Consejo General del INE, pero también de la muy odiada Comisión de Quejas y Denuncias. Una pausa y regresamos. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Regresamos a Democracia en la Mesa y bueno, la Comisión de Quejas y Denuncias, la verdad es que sí, me dicen aquí como que no, sí. Los partidos odian porque obviamente les ponen freno en procesos electorales para cosas que pues no están permitidas y que son irregularidades. Pero a ver, platíquenme ustedes, ¿qué hace la Comisión de Quejas y qué papel juega ahí la unidad? Sí, la Comisión de Quejas y Denuncias es la autoridad facultada para emitir las medidas cautelares. Y la unidad técnica es la unidad que le propone estos proyectos a la comisión y los consejeros que le integran lo votan. Pueden estar de acuerdo con el proyecto que se les propone, pero también pueden modificarlo y decir no estoy de acuerdo, que se vuelva a elaborar, que sean procedentes o improcedentes. Regularmente la unidad técnica
elabora los proyectos de acuerdo conforme a los precedentes para brindar certeza jurídica, es decir, que sepan con mediana seguridad cómo se va a resolver cada caso, porque siempre se resuelve igual. Casos iguales, resoluciones iguales, no importa quiénes sean los sujetos involucrados. Y lo cierto es que no tiene un mal nombre de la Comisión de Censura, porque en realidad, si vemos las resoluciones que se han dictado a lo largo del tiempo, la mayoría han sido improcedentes. Son muy pocas las resoluciones que la Comisión ha determinado que sí se tiene que bajar un promocional en radio y televisión, que sí se tiene que hacer un llamado para que guarde mesura o neutralidad en su actuar. Han sido pocas. Y también lo cierto es que se han emitido a la fecha alrededor de 1.204 acuerdos de medidas cautelares y de estos 1.204, 95% han quedado intocados, han sido confirmados por la jurisdicción. Eso quiere decir que al final no han sido decisiones políticas, sino jurídicas las que han sustentado cada uno de los acuerdos. Evidentemente a todos los actores políticos, como a los jugadores de fútbol, pues no les gusta que les pongan tarjeta amarilla, ¿no? Y les digan, hey, cuidado. Pero es parte del trabajo, es parte que a ellos mismos les beneficia para que tengan las mismas posibilidades dentro de una contienda electoral. Decir, a ver, tú estás infringiendo la norma, detente. Eventualmente vas a ser sancionado, pero ahorita detente, porque esto puede generar un daño irreparable. Y ese es el trabajo de la comisión. ¿La comisión pone tarjetas amarillas? ¿También le tocan las rojas o no? No, a ver, creo que aquí es bien importante dejar claridad de que la comisión nada más se encarga de emitir medidas cautelares. Quien al final determina o sanciona es la sala regional especializada, ¿no? Que también estas decisiones pueden ser impugnadas, las medidas cautelares, como ya lo decía Cintia, de la sala superior. Y ahí es en donde efectivamente el grado de firmeza es un porcentaje alto. Pero bueno, pues al final es una decisión que puede ser impugnada, tanto las medidas cautelares por la Comisión de Quejas como las determinaciones que emite la Sala Regional Especializada también pueden ser impugnadas. Pero a ellos ya les toca las tarjetas rojas en un momento, ¿no? Al entrar al fondo del asunto, como dicen. Claro. La unidad técnica del contencioso electoral, entonces, es quien investiga el fondo, va a ver fuentes. Investiga, sí es, exactamente. Es la que se encarga de recabar todas las pruebas y una vez que ya se encuentran integradas todas las pruebas, que ya vemos que efectivamente dimos o localizamos a una persona que hizo alguna publicación, por decir algo, en alguna página de internet, bueno, ya los llamamos a juicio, se lleva a cabo la audiencia y ya una vez integrado todo el expediente, ¿no? Una vez emplazado y desahogada la audiencia, se envía a la Sala Regional Especializada para que ya dicte la sentencia de fondo. Claro. Es un poco como en materia penal. Hacemos las veces como de un ministerio público, en donde generamos toda la investigación, pero al final es un juez el que decide si existe o no existe una infracción. Más o menos así funciona el derecho electoral. ¿Y qué tanto es bueno un modelo híbrido? Porque es una autoridad administrativa la que hace la investigación, la Comisión de Quejas emite las cautelares, pero a final de cuentas es un juez el que toma la última palabra. ¿Qué tal ese modelo híbrido? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Estaría mejor de otra manera? A ver, yo recuerdo cuando antes el Consejo General también resolvía, ¿no?, los procedimientos especiales sancionadores, por ejemplo, y se politizaba mucho. Se politizaban mucho los procedimientos sancionadores. A mí me parece que ya ahora que sea un juez quien resuelve, me parece que ha aligerado, digamos, que por lo menos esa carga al Consejo General, ¿no? Y ya se tiene, por lo menos, digamos que por parte de un órgano jurisdiccional, ¿verdad?, la decisión si la persona o el partido político tiene que ser sancionado o no. Claro. Ahora, hablando ya del Consejo General, porque hemos hablado un poco de los procedimientos, etcétera. ¿En qué casos el Consejo aprueba, en cuáles no? Cuéntame un poquito. A ver, hay básicamente en el procedimiento ordinario sancionador, la unidad técnica de contencioso elabora un proyecto, lo pasa a la Comisión de Quejas primero. Después de que ya la Comisión de Quejas también lo aprueba estos proyectos, lo sube a Consejo General, es decir, lo pone a consideración de todos los integrantes del Consejo
para que pues en su momento aprueben o no estos proyectos de resolución en procedimientos ordinarios. Y también los procedimientos de remoción también les llega al Consejo General, no por la vía de la Comisión de Quejas, sino ya de manera directa a través de la Secretaría Ejecutiva, es quien pone a consideración del Consejo General estos proyectos de resolución, que también se elaboran dentro de la Unidad Técnica del Contencioso Electoral. Hablabas de que el modelo híbrido le quita ciertas cargas al INE. ¿También la carga política estamos hablando? Pues desde mi punto de vista yo creo que sí. Bueno, a ver, está ahí, yo recuerdo, insisto, esta época en la que se resolvían estos procedimientos y eran súper politizantes estos procedimientos, sí. Desde mi punto de vista yo creo que sí. Perfecto. Cintia, recuérdanos qué es lo que tiene que hacer un ciudadano que está viendo, bueno, evidentemente hay temas que en lo local sí los tiene que manejar el INE, otros no, pero un ciudadano que dice, se me hace que esto es una irregularidad. En primer lugar, ¿cómo se quita la duda de si eso no es? ¿Hay alguna página, algún lugar en el INE que les puedan explicar, un teléfono, no sé, algo, y el procedimiento que tendrían que seguir? Sí, mira, está el INETEL, siempre está el INETEL disponible. Incluso ellos pueden acercarse a cualquier junta local o distrital que les quede cerca de su domicilio y ahí el personal de la junta los puede asesorar o pueden presentar directo su escrito y decir, yo vi que estaba pasando esto, que a mí me parece que está fuera de la norma, y presentar algunas pruebas de lo que dice una foto, de una grabación o el volante que le dieron o lo que esté denunciando y presentar la queja. Y ya nosotros veremos y le daremos respuesta si sí es una queja que es procedente, si sí es una infracción en materia electoral, si el INE es competente. Si no somos competentes y presentó su queja ante nosotros, no importa, nosotros se las vamos a mandar a la autoridad competente para que la tramite. Entonces, ellos pueden acercarse para platicar con nosotros y que los asesoremos o pueden directamente presentar su escrito en la forma en la que ellos crean necesario. Lo único importante es que venga su nombre, un domicilio para avisarle cuál es la respuesta, su firma para comprobar que sí fue su voluntad presentar ese escrito y indicios, material probatorio de lo que está denunciando. Que puede ser muy básico, al final nosotros tenemos la facultad de investigar, pero sí tenemos que tener cierto como norte de para dónde es, y por eso necesitamos el material probatorio. Y a partir de eso, no importa si somos competentes o no, nosotros se lo haremos llegar a la autoridad competente y si no es una infracción en materia electoral, le haremos llegar una respuesta diciéndole esto no es una infracción en materia electoral y por qué no lo es. Entonces, la ciudadanía tiene las puertas abiertas, el instituto es la casa de la gente, entonces la fortaleza justo del instituto está en la ciudadanía. Si ellos advierten que se están llevando a cabo conductas que ponen en riesgo la equidad en las contiendas, nosotros somos los más agradecidos de que vengan y las denuncien y que nosotros podamos detenerlas para que su voto siempre sea válido. Estamos justamente a unos meses de que inicie el proceso electoral 2024 y habrá algunos temas que, como nos platicabas, suban, ¿no?, en cuanto a denuncias y esto. ¿Qué pasa con las denuncias frívolas? Pues a ver, ese es uno de los grandes temas. La verdad es de que sí se han llegado a presentar algunas quejas en ese sentido. Sin embargo, a ver, nosotros sí hacemos prevenciones, sí requerimos, sí buscamos, porque también hay que ser conscientes de que en algunas ocasiones pues la ciudadanía que presenta las quejas no son peritos, ¿no? Y ahí es en donde tenemos que ir haciendo estas adecuaciones o estos requerimientos para poderle encontrar realmente qué es lo que nos quiso decir. Cuando de plano ya vemos que no trae, decía Cintia hace rato, ¿no?, pues a veces ni siquiera es materia electoral. Bueno, tenemos, por ejemplo, en el caso de violencia política, ahí si vemos que es un tema, por ejemplo, de derechos humanos, ¿no?, que a veces se logra confundir, lo enviamos incluso a la autoridad competente. Y ahí queda, digamos, que ya nuestro trabajo y, digamos, que orientamos al ciudadano respecto a la verdadera pretensión que quería.
Perfecto. Ezequiel Bonilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cintia Campos, también muchísimas gracias. Un placer. Y muchas gracias por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde compartimos información de las actividades que realiza el INE, así como las resoluciones de los procedimientos y quejas que reciben diariamente esta unidad. Gracias y hasta la próxima.